La niebla cubría la plaza de Santa Ana como un sudario gris y pegajoso. Eran las 7 de la mañana en Madrid, y el frío de noviembre calaba hasta los huesos, colándose por las costuras de los abrigos y mordiendo la piel expuesta. Sin embargo, en el banco de hierro forjado situado bajo el viejo roble, la figura inmóvil no parecía sentir el frío. Era Soledad. Nadie sabía si ese era su nombre real, pero así la llamaban los camareros de las terrazas cercanas. Llevaba allí años, tal vez décadas, siempre con su abrigo de lana negra, raído pero limpio, y un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro arrugado. Y siempre, sin excepción, con aquella caja de madera oscura sobre su regazo. La abrazaba con una posesividad feroz, como si contuviera el último latido de un corazón moribundo. «Te he dicho que te largues». El grito rompió la paz matutina. Borja Cifuentes, 35 años, el director general de Urbania Luxury, estaba de pie frente a ella. Su aliento salía en vaporadas furiosas. Vestía un abrigo de cachemir color camel y zapatos italianos que costaban más que todo el mobiliario urbano de la plaza. Estaba estresado, con el tiempo en contra y los inversores respirándole en la nuca. «¿Es que eres sorda?», insistió Borja, golpeando el suelo con la punta de su zapato, peligrosamente cerca de los pies de la anciana. «Mañana empiezan las obras. Mañana vendrán las máquinas. Esta plaza va a ser remodelada para convertirse en el acceso exclusivo de mi hotel. No quiero verte aquí. Das mala imagen. Hueles a naftalina y a pobreza». Soledad levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran de un color indefinido, como el agua de un río profundo, y tenían una claridad inquietante que no correspondía a su edad. No había miedo en ellos, solo una espera infinita. «La plaza no es tuya, joven», dijo ella. Su voz sonó sorprendentemente joven, melodiosa, casi como una nota musical sostenida en el aire. «¿Y el tiempo? El tiempo tampoco te pertenece». Borja soltó una carcajada seca, incrédula. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. «Que no es mía. Tengo los papeles firmados por el ayuntamiento. Tengo el dinero. Tengo el poder. Tú solo tienes ese banco asqueroso y esa caja llena de basura». Borja miró la caja. Estaba barnizada, vieja, con cerraduras de latón oxidado. «¿Qué escondes ahí? ¿Alcohol? ¿Comida robada? ¿Ratas?» Borja se inclinó, invadiendo el espacio personal de la mujer. «Te voy a dar una oportunidad. Te doy 100 euros ahora mismo y te vas a otro barrio. Si no, llamaré a seguridad privada para que te saquen a rastras. Y créeme, no serán amables». Soledad apretó la caja con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. «Lo que hay aquí vale más que tu hotel, Borja Cifuentes. Pero no se compra con dinero. Se paga con el alma. Y tú parece que perdiste la tuya hace mucho tiempo». Borja sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía su nombre completo? La ira se mezcló con una extraña inquietud. Odiaba esa sensación. Odiaba no tener el control. «Se acabó», gritó, perdiendo los estribos. Con un movimiento brusco e inesperado, Borja extendió la mano y agarró la caja. Soledad se resistió con una fuerza sorprendente, pero Borja era joven y fuerte. Tiró con violencia. «¡Suéltala, bruja!». «No, aún no es la hora», suplicó ella por primera vez, con un tono de urgencia que heló a los pocos transeúntes que se habían detenido a mirar. Pausa dramática. El narrador se dirige al espectador. ¿Alguna vez has forzado una situación hasta romperla, solo para desear retroceder el tiempo un segundo después? Borja está a punto de cometer el error de su vida. Antes de ver qué hay dentro de esa caja misteriosa, suscríbete a Historias que marcan el corazón. Aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar. Dale al botón de suscribirse ahora mismo. Seguimos. El forcejeo duró apenas unos segundos. Borja dio un tirón final brutal. La anciana, debilitada por los años, perdió el agarre. Borja, con la inercia, tropezó hacia atrás, pero mantuvo la caja en sus manos. Se sintió triunfante, poderoso. Tenía el trofeo. «Ya basta de misterios», jadeó Borja con el rostro enrojecido. «Vamos a ver qué porquería guardas con tanto celo». La plaza se había quedado en silencio. Un grupo de turistas, un barrendero y 2 ejecutivos que iban al trabajo se habían detenido, formando un círculo irregular. Nadie intervenía. La presencia de Borja, con su ropa cara y su actitud agresiva, intimidaba.
¿Y Soledad? Soledad simplemente se quedó sentada, con las manos vacías sobre el regazo, mirando a Borja con una expresión que ya no era de súplica, sino de una tristeza infinita. «Si la abres, no habrá vuelta atrás», susurró ella. Su voz, aunque baja, llegó a los oídos de Borja con una claridad sobrenatural, cortando la niebla. Borja dudó un instante. La caja pesaba. No se sentía como si tuviera botellas o basura. Tenía un peso específico, denso, y emanaba un olor a madera antigua, a resina y a rosas secas. Por un segundo, ese olor le trajo un recuerdo difuso de su infancia, de la casa de su abuelo en el campo, un lugar que no visitaba desde hacía 20 años. Sacudió la cabeza para alejar la nostalgia. La nostalgia era para los débiles. «Mírame», dijo Borja levantando la caja en el aire. «Voy a demostrarte que no eres nadie». Borja intentó abrir los cierres, pero estaban atascados por el óxido y el tiempo. Frustrado y sintiendo las miradas de juicio sobre él, hizo lo único que su arrogancia le permitía: destruirla. Levantó la caja por encima de su cabeza y con un grito de rabia la estrelló contra los adoquines de granito de la plaza. Crack, el sonido de la madera astillándose fue seco, doloroso. Sonó como si se rompiera un hueso. La caja se partió en dos. No salieron ratas. No salió basura. Del interior de la caja, forrada en terciopelo rojo desgastado, rodó un objeto brillante y oscuro. Un violín, pero no un violín cualquiera. A pesar del golpe, el instrumento parecía milagrosamente intacto, aunque el puente se había soltado. La madera del violín brillaba con un barniz rojizo, profundo, casi líquido. Junto al violín cayeron cientos de cartas. Cartas amarillentas, atadas con lazos de seda azul, y partituras, hojas y hojas de música escritas a mano, con tinta negra que había resistido el paso de las décadas. El viento de la mañana sopló y algunas partituras empezaron a volar, bailando alrededor de Borja como fantasmas de papel. Borja se quedó paralizado. Miró el violín en el suelo. Era una pieza maestra. Incluso él, que solo valoraba las cosas por su precio, sabía que eso valía una fortuna. Pero lo que le heló la sangre no fue el instrumento, fue una de las hojas que el viento pegó contra su pierna. La tomó con mano temblorosa. Era una carta. La caligrafía era inconfundible, elegante, inclinada hacia la derecha, fuerte: «Para mi amada Soledad, donde quiera que estés, espérame en el banco de siempre. La música nos unirá de nuevo». Y la firma era Santiago Cifuentes. Borja sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Santiago», balbuceó. «Mi abuelo. Santiago Cifuentes, el fundador del imperio que Borja había heredado. El hombre frío y distante que había muerto hacía 10 años, dejándole una fortuna pero ni un solo consejo de amor. El abuelo que siempre le decía: el negocio es lo primero. Los sentimientos son lastre». Borja miró a la anciana. Soledad se había puesto de pie. Se acercó a él ignorando el violín en el suelo y se detuvo a 1 metro de distancia. Ahora que estaba de pie, parecía más alta, más regia. «Santiago me dijo que vendría alguien», dijo ella suavemente. «Pero no esperaba que fueras tú. Tienes sus ojos, pero no tienes su corazón. Al menos no todavía». Borja cayó de rodillas, no por dramatismo, sino porque le fallaron las piernas. Empezó a recoger las cartas frenéticamente. Había 2 cenas, fechadas en 1970, 1975, 1980, cartas de amor apasionado, de promesas de huida, de arrepentimiento. Su abuelo, el magnate del acero y el ladrillo, había tenido una doble vida, o mejor dicho, una vida soñada que nunca se atrevió a vivir. Él nunca me habló de ti», dijo Borja con la voz quebrada. «Él odiaba la música, prohibió que nadie tocara instrumentos en casa. Dijo que era una pérdida de tiempo». Soledad sonrió con tristeza. Se agachó y recogió el violín con una delicadeza maternal. Lo inspeccionó. Él no odiaba la música, Borja. Él le tenía miedo, porque la música era lo único que le hacía sentir de verdad. Y él eligió el deber sobre el sentimiento. Eligió el dinero sobre nosotros. Me prometió que un día, cuando fuera libre de las presiones de su padre, vendría a esta plaza, tocaría nuestra canción y nos iríamos juntos. Soledad acarició la madera del instrumento. Esperé 50 años, todos los días. ¿Por qué?
preguntó Borja, con lágrimas de incomprensión en los ojos. ¿Por qué esperar a alguien que nunca vino? Porque el amor, el verdadero, no tiene reloj, respondió ella. Y porque él me dejó algo más que promesas. Soledad rebuscó entre los papeles del suelo y sacó un sobre grueso, lacrado, que no se había abierto. Se lo tendió a Borja. «Esto es para ti». «¿O para quien tuviera el valor de abrir la caja?» Borja rompió el sello con manos temblorosas. Dentro había un documento legal, un testamento hológrafo, fechado un mes antes de la muerte de su abuelo y debidamente notariado pero nunca ejecutado. Borja leyó las líneas y palideció. «Yo, Santiago Cifuentes, en pleno uso de mis facultades, declaro que la parcela registral 402, conocida como Plaza de Santa Ana, parte privada, pertenece legítimamente a doña Soledad Varela. Si ella no estuviera presente, la propiedad pasará a manos de quien sea capaz de interpretar la sonata del arrepentimiento con mi violín Guarneri, devolviendo al lugar la belleza que yo le robé con mi codicia. Si mi nieto Borja lee esto, perdóname por enseñarte a ser rico, pero no a ser feliz». El silencio en la plaza era absoluto. Los curiosos grababan con sus móviles, pero nadie hablaba. Borja miró el documento. Luego miró el hotel de lujo proyectado en su mente. Todo se desmoronaba. La plaza no era suya. Nunca lo había sido. Su abuelo la había comprado en secreto y se la había regalado a ella, a la mujer que amaba en silencio, protegiéndola legalmente de su propia empresa. «Soy un idiota», murmuró Borja. Iba a destruirlo todo. «Lo hiciste», dijo Soledad señalando la caja rota. «Pero a veces hay que romper el envase para que el contenido respire». Ella le tendió el violín y el arco. «¿Sabes tocar, Borja?» Borja miró el instrumento. Sus manos recordaron algo. Cuando tenía 7 años, antes de que su abuelo le prohibiera esas tonterías, él tomaba clases a escondidas. Amaba el violín, lo amaba con locura, pero lo dejó para estudiar finanzas, para ser el tiburón que su familia quería. Hace 20 años que no toco», admitió avergonzado. «La música no se olvida. Se duerme», dijo. «Soledad, toca para él, toca, para mí. O vete y deja que tus abogados intenten quitarme esto. Pero te advierto, la cláusula es clara. La plaza es mía hasta que suene la música». Era un reto. No era más que eso. Era una absolución. Borja se quitó el abrigo de cachemir y lo dejó caer al suelo húmedo. Sin importarle que se manchara, se aflojó la corbata. Tomó el violín. Se sentía ligero, perfecto, una extensión de su propio cuerpo. Colocó el instrumento bajo su barbilla. Olía a su abuelo. Cerró los ojos. Intentó recordar alguna partitura, pero su mente estaba en blanco. «No sé qué tocar», susurró, con el pánico escénico agarrándole la garganta. Soledad comenzó a tararear, una melodía suave, melancólica, pero con una esperanza creciente. Era una canción de cuna, o quizás un vals lento. «Síguelo», dijo ella, «déjate llevar». Borja pasó el arco por las cuerdas. La primera nota salió chillona, desafinada. La gente murmuró. Él sintió la vergüenza quemándole las orejas, pero respiró hondo. Pensó en su soledad, en su vida vacía, llena de lujos y carente de afecto. Pensó en la mujer frente a él, esperando 50 años en un banco frío. Y entonces tocó. Sus dedos se movieron por instinto, guiados por una memoria muscular que creía muerta. La melodía brotó del violín Guarneri con una potencia desgarradora. Era la sonata del arrepentimiento, una pieza que su abuelo nunca escribió, pero que Borja estaba componiendo en ese instante, canalizando el dolor de 2 generaciones. El sonido llenó la plaza. La niebla pareció vibrar con las notas. La música era triste, sí, pero también liberadora. Era el sonido de las cadenas rompiéndose. La gente se quedó hipnotizada. Los oficinistas con prisa se detuvieron. Los turistas bajaron las cámaras. Era un momento sagrado. Borja lloraba mientras tocaba. Las lágrimas caían sobre la madera barnizada. Sentía cómo se limpiaba por dentro. El empresario arrogante moría con cada nota, y nacía el hombre que siempre debió ser. Cuando terminó, con una nota larga y sostenida, que se desvaneció en el aire frío, hubo un silencio de varios segundos. Luego un aplauso atronador estalló en la plaza.
Borja abrió los ojos jadeando, como si hubiera corrido una maratón. Buscó a Soledad para devolverle el violín, para darle las gracias, para decirle que el proyecto del hotel se cancelaba, que la plaza sería un jardín para la música, tal como ella quería. Gracias, empezó a decir, girándose hacia el banco. Pero el banco estaba vacío. Borja parpadeó. Miró a su alrededor. La gente seguía aplaudiendo. Algunos se acercaban a felicitarle, palmoteándole la espalda. ¿Dónde está?, preguntó Borja a un hombre que estaba a su lado. La señora. Doña Soledad. El hombre miró el banco vacío y luego a Borja con confusión. ¿Qué señora? Estabas tocando solo, chaval. Ha sido increíble. Borja sintió un vértigo helado. ¿La señora? La del abrigo negro. La que me dio el violín. Estaba aquí hace un minuto. Miró al suelo. La caja rota estaba allí. Las cartas estaban allí. El documento legal firmado por su abuelo estaba allí. Tangible, real. El violín estaba en sus manos, caliente por la fricción de la música. Pero Soledad no estaba. Borja corrió hacia el camarero de la terraza de enfrente, el que siempre le servía el café. «Manolo, tú la viste, la mujer que siempre se sienta ahí». Manolo, el camarero, le miró con extrañeza mientras limpiaba una mesa. «Señor Borja, en ese banco no se sienta nadie desde hace años. Dicen que trae mala suerte. Nunca he visto a ninguna mujer ahí, y llevo trabajando aquí 10 años. Pensé que usted estaba loco gritándole al aire esta mañana, hasta que empezó a tocar esa maravilla». Borja retrocedió pálido, miró las cartas en su mano. «Para mi amada Soledad». Eran reales. El papel era viejo. La tinta era real. Había estado hablando con un fantasma. ¿O era una mujer tan invisible para la sociedad que, literalmente, nadie la veía hasta que ella decidía ser vista? O tal vez Soledad era la propia plaza, el alma del lugar manifestándose para evitar su destrucción. Borja nunca obtuvo una respuesta clara. Desenlace. La Plaza de la Música pasaron 6 meses. La Plaza de Santa Ana no se convirtió en la entrada de un hotel de lujo. Borja Cifuentes canceló el proyecto Urbania, perdiendo millones de euros y ganándose el despido de su propia junta directiva. No le importó. Con la gerencia personal de su abuelo y la propiedad de la plaza, que legalmente el documento le otorgaba a él como albacea de la voluntad de Soledad, fundó algo diferente. La plaza fue restaurada, pero manteniendo su esencia antigua. El banco de hierro fue protegido y se colocó una placa de bronce. En memoria de Soledad, quien nos enseñó a esperar. Cada domingo Borja, vestido con vaqueros y camisa, se sienta en ese banco, abre el estuche reparado del violín Guarneri y toca gratis para quien quiera escuchar. La plaza se llena de vida, de niños, de ancianos. El misterio de Soledad nunca se resolvió. Algunos dicen que la han visto entre la niebla los días de invierno, sonriendo mientras escucha la música. Otros dicen que nunca existió. Pero Borja sabe la verdad. A veces, cuando toca esa sonata especial, siente una mano invisible en su hombro y huele, muy suavemente, a rosas secas y madera antigua. Y por primera vez en su vida Borja es feliz. No tiene el imperio de su abuelo, pero tiene su legado más importante, la capacidad de sentir. La historia de Borja y Soledad nos recuerda que caminamos por la vida ciegos, obsesionados con metas materiales, ignorando los tesoros que tenemos justo enfrente. A menudo despreciamos a quienes parecen no tener nada, sin saber que pueden ser los guardianes de nuestra propia salvación. El verdadero éxito no es construir torres que toquen el cielo, sino tocar el corazón de las personas y mantener las promesas, aunque tarden 50 años en cumplirse. No esperes a que una caja se rompa para descubrir qué música llevas dentro. Toca tu melodía hoy. ¿Tú qué crees? ¿Era Soledad un fantasma, una visión o una mujer real que desapareció entre la multitud? Déjame tu teoría en los comentarios. Os leo a todos. Si esta historia te ha hecho sentir algo especial, por favor comparte el vídeo. Ayúdanos a que estas historias que marcan el corazón lleguen a más personas. Suscríbete y nos vemos en la próxima historia.